Qué linda la iglesia, ¿verdad? Como estamos en el Día del Niño, me tocaba predicar a mí. Me trajeron a mí. Qué privilegio es poder estar esta noche acá con ustedes compartiendo de la palabra del Señor. Y antes de iniciar, quisiera tomar 2 minutos. Ahí donde estamos tenemos a los juniors en retiro. Entonces ahí donde usted está, quisiera que me acompañen no solo en una oración por lo que vamos a escuchar en la enseñanza de hoy, sino también orar por todo ese equipo y todos esos jóvenes que están allá arriba, porque el Señor está haciendo su obra ya. Amén. Así que ahí donde usted está, pueda cerrar sus ojos y orar conmigo. Señor, te damos gracias. Gracias por tu obra redentora, Jesús. Gracias, Señor, porque en estos tiempos estamos viendo tu mano moverse. Estamos viendo tu mano manifestarse, Señor. Estás alzando la voz, estás llamando a los escogidos, estás llamando a los elegidos por ti, Señor. Estás haciendo que los corazones se vuelvan a ti, Señor. Y allá arriba, Señor, en ese lugar, en ese campamento donde está el equipo de juniors, Señor, donde están todos esos juniors, Señor, tú te estás manifestando, tu Espíritu Santo está trayendo libertad, Señor. Está trayendo salvación, redención, Señor. Estás trayendo justificación, regeneración, Señor, trayendo perdón a sus corazones. Y sabemos, Señor, que esa generación que está ahí arriba, Señor, el día de mañana vendrá proclamándote a ti, Señor, como su Salvador y viviendo para ti. Te damos gracias como iglesia porque nos das el privilegio de poder orar por ellos, de clamar por ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta noche quisiera traer a ustedes una enseñanza que tal vez para algunos va a ser muy básica, o para algunos va a decir, mira, yo ya sabía esto, o para otros puede ser que sea la primera vez que escuche de esto. Y la he titulado, ¿lo conoces? En signo de pregunta, ¿lo conoces? Muchos de los que estamos aquí hemos entregado nuestra vida a Jesús. Hemos hecho una oración más allá que una oración de fe, una oración que alguien más nos dijo. El Espíritu Santo puso en nosotros ese deseo, ese anhelo de saber que hay un vacío que ocupaba ser lleno por alguien, de que había un arrepentimiento que debía venir a nuestro ser y entregar nuestra vida a aquello que tenía la forma únicamente de Jesús. Y acudimos a ese llamado, escuchamos su voz, el Espíritu Santo puso eso en nuestro interior y acudimos a ese llamado. Y dijimos, sí, yo te quiero conocer. Entregamos nuestra vida a Él, proclamamos con nuestra boca a quién pertenecemos. Pero una cosa es saber que la salvación y la certeza de haber entregado nuestra vida a Él y esa garantía que nos da su obra, su sacrificio en la cruz que nos ha hecho salvos. Y otra cosa es vivir en Él, conociéndole a Él, caminando con Él, respirando con Él. Y en esta noche quisiera utilizar el pasaje que está en 1 de Juan 5, 19 y 20 para ejemplificar esta necesidad que tenemos todos, absolutamente todos, de que una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, caminemos junto a Él conociéndole. 1 de Juan 5, 19 y 20 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ojo esta parte, nos ha dado, ¿qué dice? Entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿A quién? Al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es necesario conocer a Jesús. Dice que Él mismo nos da el entendimiento para conocerle a Él. Nos da ese entendimiento de profundizar en Él, de conocerle a Él. Hoy voy a decir Jesús no sé cuántas veces,
Pero cada vez que hable algo de Él, si usted ya lo sabía, profundice aún más. Dígale: Señor, revéleme aún más de esto que ya conozco. Y si usted no lo sabía, guárdelo en su corazón y dígale al Señor: Señor, que esto penetre en mi mente y en mi corazón y que pueda llevarlo a un estilo de vida. ¿Cómo conozco a Jesús? ¿Cómo sé quién es Jesús? La palabra del Señor en Juan 14:6 dice, pasaje conocido por muchos: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Cuando hablamos de camino, yo no puedo decir que conozco un camino de inicio y me brinco al final y dije: este es el camino. No, el camino yo tengo que recorrerlo. Cuando yo recorro un camino, yo conozco el lugar, yo conozco ese camino. Yo sé que si voy de Heredia a Guanacaste, conozco Alajuela, conozco Orotina, conozco Punta Arenas, conozco el puerto, voy pasando por ahí la costanera, ahí Caldera, todo. Después llego a Guanacaste y conozco el camino. Jesús es nuestro camino. Eso me habla de relación, me habla de vínculo, me habla de inversión de tiempo. ¿Cómo conozco a Jesús? Pasando tiempo con Él. Jesús es la verdad. ¿Qué es la verdad? Decía el pasaje que en Él el entendimiento para conocer al que es verdadero. Y el verdadero es el Hijo de Dios, es Jesús. Pero ¿cómo conocemos la verdad? Dice Juan 8, 31, 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Si se mantienen firmes en mis enseñanzas. Jesús está diciendo: si ustedes quieren conocerme a mí, tienen que conocer mi palabra. Tienen que conocer la palabra de Dios, la Biblia. Relación sin palabra no va a permanecer. Aquí es donde el Señor plasma su corazón. Aquí es donde le conocemos realmente quién es Él, cómo es Él, para qué vino a este mundo, para qué sigue estando con nosotros, donde conocemos nuestro propósito en Él. Dice que estamos verdaderamente en Él. El Señor Jesús quería derramar su corazón y derramar sus secretos y su profundidad a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo conocemos a Jesús? El camino, relación con Él, caminar con Él, viendo el paisaje de quién es Jesús en nuestra vida. La verdad, su palabra. Y la vida, propósito. Jesús trae propósito a nuestra vida. Es el que trae ese reverdecimiento de donde estábamos muertos. Trajo nuevamente vida. Nos alinea Jesús a la voluntad de nuestro Padre. Encontramos realmente para qué vinimos acá. Cuando nos relacionamos con Él, Él guía nuestro camino, Él guía nuestros pasos, Él nos dice hacia dónde dirigirnos. Y en esa dirección encontramos la plenitud que tanto andábamos buscando. Jesús es la respuesta. Es Él el camino. Cuando hablamos de la verdad es su palabra. Ahí es donde encontramos muchas cosas. Y quisiera que me acompañaran a un viaje como si Jesús estuviera en esta puerta, adentro de esta casa, nos abriera la puerta y nos dijera: venga, tómese un cafecito conmigo, una chorreadita conmigo, siéntese, coma conmigo y pregúnteme quién soy. Aquí estoy para usted. Pregúnteme, aquí están las respuestas. Voy a tratar de ser muy sencillo y buscar la forma de plantear el corazón de Jesús a través de su palabra, así como Él mismo la puso. No voy a agregarle mucho. El Señor
a través de esta verdad, nos dice una verdad que va relacionada con el tiempo. No podemos decir que conocemos de Jesús si no pasamos tiempo con la palabra de Dios. Están totalmente relacionados. Usted pudo haber entregado su vida a Jesús. Pudimos haber entregado nuestro corazón a Él y vendido a Él. Pero va relacionada nuestra comunión con Él en base al tiempo que pasamos en su palabra. Y su palabra es inspirada por Dios. Quisiera mostrar un gráfico, si me ayudan los de multimedia. Este gráfico ejemplifica eso. Usted dice, ¿qué es eso? Como eso es un gráfico. Ese arco iris que está ahí. Ese gráfico fue realizado por el pastor Christoph Romhill y el profesor universitario Chris Harrison, que es un profesor universitario en tecnologías. Se juntaron los dos y dijeron, ¿cómo podemos hacer visible o cómo podemos ejemplificar las correlaciones que tiene la palabra de Dios en todos los libros que ella tiene? O sea, ¿cómo se relaciona un pasaje que está en Génesis con uno que está en los evangelios? Si me ponen el gráfico de nuevo, porfa. En la parte de abajo ustedes ven unas rayitas blancas. Esos son los versículos de la Biblia, desde el primer versículo de Génesis hasta Apocalipsis. Cada uno de los capítulos, cómo va relacionado uno al otro. ¿Saben cuántas correlaciones existen? 63.779 referencias cruzadas en toda la palabra de Dios. Y así se mira ese gráfico. Se conectan más de 35 autores que abarcan aproximadamente más de 15 siglos. Una compleja pero armoniosa obra de Dios que apunta que todas esas correlaciones nos llevan con un objetivo, y es Jesús. Toda la Biblia habla de Él. Toda la Biblia es para que nosotros lleguemos a Él, lo conozcamos a Él. Y quería reafirmar la verdad de su palabra para que en medio del conocimiento que tengamos de Jesús en esta noche podamos tener la certeza de a quién estamos escuchando. Es la voz de Dios, es Jesús hablando a nosotros. Y para eso, como les decía ahora, vamos a irnos a tomar un cafecito con Jesús. Vamos a ir conociendo a nuestro amigo. Una pregunta básica que podríamos hacer a alguien que estamos conociendo, que estamos empezando a conocer, es: ¿cuál es su fecha de nacimiento? ¿Cuándo nació usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Cierto? Es una pregunta básica que hacemos cuando conocemos a alguien, ¿verdad? Bueno, en esto quiero ejemplificar que Jesús tiene dos naturalezas. Una naturaleza divina, siendo Él Dios. Recordemos la Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Hijo, Jesús, divino, Dios. Y también que Jesús vino a este mundo. Fue 100% divino y es 100% Dios. 100% humano, perdón. Estuvo entre nosotros como humano. Pero quiero hablar de la parte divina primero, de la naturaleza divina. ¿Cuándo nació Jesús? Jesús es eterno. Dimensionemos qué es eternidad en medio de nuestra mente. ¿Qué es eterno? Cuando hablamos de eternidad, dice Juan 17:5, dijo Jesús: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. En Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa, el omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de ¿qué? De venir, el Todopoderoso. Jesús es eterno. En Él existen las cosas. Él es el que crea las cosas.
Él está fuera de nuestra dimensión de tiempo. Él tiene el tiempo en su palma. Él es eterno. Pero podemos hablar de Jesús también en un principio, cuando se creó el universo, cuando se creó la tierra. Eso es un principio. ¿Estaba Jesús en ese principio? Claro, es eterno, estuvo en el principio. Y la palabra de Dios también nos enseña que Jesús estaba ahí. Dice en Génesis 1, del 1 al 5, dice que el primer pasaje de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando analizamos la palabra Dios en este pasaje, esta palabra viene de Elohim, que es un nombre que se le da a Dios en la lengua vernácula hebrea. Esta palabra se utiliza para dar el sujeto plural de Dios. O sea, se utilizaba cuando el autor se quería referir a la Trinidad de Dios. Cuando el autor quería decir que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu. Desde el primer pasaje de la palabra de Dios está Jesús plasmado ahí. Y más adelante, si me ponen el pasaje, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué dijo? Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Fue la tarde y la mañana un día. Si vamos a los evangelios, Jesús dice: yo soy la luz, yo soy la luz del mundo. Y acá hay una representación, es una representación de la naturaleza de Jesús y la necesidad que tenía el mundo una vez que cayó de esa luz. Porque recuerden que acá estaba haciendo la creación, acá no había pecado todavía. En su plenitud Él estaba ahí, Él era la luz. Caímos nosotros, el pecado vino, y más adelante en los evangelios Él dice: yo soy la luz del mundo. Yo vengo a mostrarme a ustedes. Ese es uno de los ejemplos. Y también me encanta porque Génesis está cargado de representaciones de Jesús. Y en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre en imagen y semejanza. Hagamos, en plural otra vez. Estaba Dios hablando en la Trinidad: hagamos. Y el pasaje también decía que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí estaba el Espíritu también. Dios estaba en el principio. Y también Jesús estuvo en el principio y estuvo en la antigüedad. Si vemos a lo largo del Antiguo Testamento, vemos incomparables representaciones de Jesús, y también vemos momentos en los que Él salió. Y se dice: ¿cómo, Felo? Sí, tal vez algunos lo han leído, otros tal vez no. Yo quisiera ejemplificarlo con dos ejemplos. Recordemos un detalle: de Adán a Abraham, 2000 años. De Abraham a Jesús, otros 2000 años. Por eso quiero hablar de la antigüedad, y voy a hablar el primer ejemplo con Abraham. Dios llega, se le presenta a Abraham y le dice: entrégame a tu hijo, ese hijo que le costó años tenerlo. Y le dice: entrégame. Y viene Dios, viendo esa obediencia de Abraham, y le pide lo más preciado que tenía. Abraham llega, obedece, y cuando van hacia el lugar donde iban a hacer el sacrificio, su hijo le hace una pregunta que yo no sé qué hubiera respondido yo, muy honestamente, porque admiro a Abraham por su respuesta. Abraham le dice, el hijo le pregunta: papá, ¿y dónde está el animal que vamos a sacrificar? ¿Dónde está? ¿Y qué responde Abraham?
Dios proveerá. El Señor proveerá el sacrificio. Abraham lo entendía, Abraham lo sabía. Y van al lugar y pasa algo que representa a Jesús mismo. Dice el pasaje en Génesis 3:15, en Génesis 22, cuando hablamos de la historia, dice que él iba a sacrificar a su hijo y él está obedeciendo. Y en esto se presenta en Génesis 22 que cuando lo va a sacrificar, viene el ángel de Jehová y le dice: suave, suave. No, has mostrado la obediencia que tienes para conmigo y yo voy a proveer. Y Abraham vuelve a ver para atrás y había un animal que estaba ahí, un carnero envuelto, enredado en los arbustos. El Señor proveyó. ¿Pero qué representaba ese carnero? En Juan 1:29, Juan el Bautista, que anunciaba la venida de Jesús, dice así cuando lo ve: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó y estaba desde Abraham diciéndonos a quién iba a proveer. Pero Jesús estaba ahí. Entendamos que Jesús estaba manifiesto ahí. Jesús sabía hacia dónde iba 2000 años antes. Sabía que su tiempo iba a llegar, que en algún momento Él iba a venir y iba a ser sacrificado. Él sabía desde ese momento que Él era el Cordero. Y lo sabía desde el momento también que nos creó a nosotros. Qué amor, qué corazón, qué fidelidad. Hace 2000 años vino Jesús a morir por nosotros. Y 2000 años antes Él ya sabía que iba a venir a morir. Y permaneció fiel, firme, hasta el último suspiro en esa cruz. Otro ejemplo de Jesús en el Antiguo Testamento, y este me encanta, es en Daniel 3, cuando estaba Sadrac, Mesac y Abednego. Levante la mano, ¿quiénes conocen esta historia? Si no la conoce, se la voy a contar, forma resumida, pero le queda de tarea ir a la casa a leerla. Daniel capítulo 3, Sadrac, Mesac y Abednego son 3 amigos que eran elegidos por el Señor para estar en el pueblo de Babilonia en un momento en el que había un rey loco que se llamaba Nabucodonosor. Este rey loco puso una ley, y esta ley era que a cierta hora tenía que inclinarse todo el pueblo ante el dios pagano que ellos tenían. Y estos 3 hombres de Dios escogidos dijeron: no. Ponga usted hoy al hombre más poderoso políticamente hablando en la tierra, presidente de Estados Unidos, no sé, a quien quiera poner ahí, que dé una orden, y usted frente a ese hombre le diga no. Eso hicieron ellos. Nabucodonosor tenía ese poder, y cuando escuchó ese no, se llenó de ira y los mandó a matar al horno de fuego. Y dicen que se enojó tanto porque ellos le respondieron: ¿sabe qué? No lo vamos a hacer. Y Dios tiene el poder para librarnos de ese horno. Y si no lo hace, aún así, sabemos para dónde vamos. Así que tranquilo, mándenos. Más se enojó todavía. Y mandó a calentar ese horno. Le hizo así a la perilla del horno. Y lo calentó un montón más. Dice que lo calentó tanto que los hombres que llevaban a los 3 se quemaron. La gente que los llevaba se quemaron. Pero Jesús está en esta historia presente, y me encanta cuando lo vemos. Dice en el verso de Daniel 3, verso 24 y 25, si me lo ayudan a poner en las pantallas, dice así: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y le dijo a los de su consejo, luego de que los echaron en el horno de fuego: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, ojo, vea lo que dice Nabucodonosor aquí:
He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Es semejante a hijo de los dioses. Recordemos quién era Nabucodonosor. Nabucodonosor, alguien que adoraba a dioses paganos. Pero la imagen de Jesús aquí plasmada, protegiendo a los suyos, a sus escogidos, aquellos que les fueron obedientes, aquellos que guardaron hasta el final. Jesús plasmado a través de la palabra de Dios, diciéndonos: aquí yo voy a estar con ustedes. A mí hasta que se me eriza la piel al ver esto. Y bueno, esto sirvió para glorificar al Señor, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y cambiara toda la perspectiva que este rey tenía de Dios. Hemos visto hasta este momento que la palabra de Dios es la verdad y nos refleja quién es Jesús, que Jesús es eterno, que Jesús está desde el principio, que en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, nos dice también que estaba presente y también Él estuvo entre nosotros. Hace 2000 y resto de años Él caminó entre nosotros. Pasaron 4000 años de Adán hasta el momento más esperado, en el que Jesús nació de la Virgen María. Y no nació como usted y como yo. Recordemos que fue engendrado del Espíritu. La Virgen María lo tuvo a Él y Él era puro, era santo. Por eso no podía ser engendrado de varón, de un ser humano. Tenía que ser venido del Espíritu. Desde ahí es asombroso Jesús. Desde ahí vino su esencia divina. Desde ahí nos enseña el poder que hay en Él. Desde su nacimiento pasaron desde Abraham a Jesús 42 generaciones, aproximadamente 2000 años. Todas estas generaciones son narradas en el primer capítulo del libro de Mateo. Jesús, a lo largo de los evangelios, cumplió profecías que fueron dadas muchísimos años antes de que Él viniera acá, muchísimos años antes, y el pueblo estaba esperando a ese Mesías. Quiero que podamos ver un cuadro que tengo acá, donde veremos la cantidad de profecías que fueron cumplidas por Jesús en los evangelios. Fueron un total de 50 profecías que cumplió Jesús cuando estuvo acá, que fueron dichas en el Antiguo Testamento, en libros como Isaías, Salmos, Malaquías, Zacarías, donde se iban cumpliendo cosas que estos libros decían y que Jesús mismo iba haciendo y viviendo. Hablando de años antes, hubo un silencio, recuerden también, de profetas antes de iniciar los evangelios. Del libro de Mateo hasta el último libro del Antiguo Testamento hubieron 400 años de silencio. Y durante todo este tiempo se estaba esperando a Jesús, estaba esperándose al Mesías, y Él vino a cumplir esas profecías. ¿Entendemos la magnitud de aquel al que estamos conociendo? Pidámosle al Espíritu que abra nuestros ojos espirituales, porque una de las cosas que hoy hace que nos quedemos con una oración de fe es que no entendimos a quién entregamos nuestro corazón y nuestra vida. No hemos entendido la magnitud de Dios en nosotros a través de la persona de Jesucristo. No hemos dimensionado que nuestra vida ya no nos pertenece, que nuestra casa, este corazón, que este cuerpo ya no es de nosotros, que con el que estamos conversando hoy le pertenecemos. Apenas voy por el punto 1 y con una pregunta, y fue: ¿cuándo nació?
Cuando estaba haciendo todas estas notas, me emocionaba porque había un montón de cosas que se me habían olvidado, que no sabía del todo o que en algún momento escuché, pero que no había profundizado. Y eso es lo que quiero hoy, dejarles ese clavo, dejarles esa semilla de que personalmente Él es el camino suyo, es personal. Jesús es personal. Vívalo usted, anhélelo usted, respírelo usted, léalo usted. Punto 2, ya vimos cuándo fue su fecha de nacimiento, en su naturaleza divina y en su naturaleza cuando estuvo con nosotros. ¿De dónde viene su nombre? ¿Quién le puso así? ¿De dónde vino usted? ¿Por qué se llama así? Bueno, su nombre es Jesucristo, que viene del hebreo Yeshua o Yehoshua, que significa el Señor es salvación, y deriva de la palabra Jehová, que es mencionada muchísimo en el Antiguo Testamento, que significa autoexiste o eterno Dios. También deriva de la palabra hebrea Yasha, que significa, y me encanta cuando encontré esta derivación de la cantidad de atributos, porque todos es Jesús. Yasha significa amparar, ayudar, conservar, proteger, dar, defender, favorecer, guardar, libertar, rescatar, salvador, socorro, victoria. Está Jesús plasmado en todos estos atributos. Y tenemos la palabra Cristo, Jesucristo. Cristo, ¿qué significa Cristo? Muchos lo repetimos, muchos lo decimos, pero entendemos de quién estamos hablando. Cristo o Cristos, que significa el ungido, y es equivalente, o sea, es exacto la derivación de esta palabra al hebreo Mesaya. Esta palabra Cristo viene del griego Christos, que deriva de la palabra yerio, que significa consagrar a un oficio o servicio. O sea, es el Mesías, equivale al Mesías que estábamos esperando, que se esperaba desde el Antiguo Testamento, y también viene a cumplir un oficio, vino a cumplir un servicio, y era morir por usted y por mí, y resucitar al tercer día para traernos la libertad y la plenitud que tenemos hoy de una vida eterna garantizada por Él, por su muerte, por su sacrificio. Ese es el Cristo, ese es el Cristo en el que creemos, el que vivimos. También podemos ver otras formas en las que las Escrituras es llamado, haciendo honor a su naturaleza. Algunos nombres que la palabra del Señor habla de Jesús son el Maestro, el Alfa, el Omega, que ya lo vimos, el Buen Pastor, el Príncipe de Paz, el Consolador, el Libertador, el Redentor, la Luz del Mundo, el Hijo del Hombre, el Carpintero, Varón de Dolores, Roca, Piedra Angular, Refugio, Rey de Reyes, Rey de los Judíos, Señor de Señores, Admirable, Consejero, Dios de Israel, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Cordero de Dios, Amigo, Pan de vida, agua de vida, Creador, Hijo unigénito, el Hijo amado, el Santo de Israel, el Padre eterno, Dios fuerte, Sumo sacerdote, profeta, abogado, mediador, juez, autor y consumador de la fe, el Verbo, la vid verdadera, renuevo, novio, la aurora, el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana, el camino, la verdad y el gran yo soy. Eso enrolla la naturaleza de Jesús. Es tan grande su poder, es tan grande su esencia, es tan grande todo en Él. ¿De dónde viene su nombre? Todos esos es su nombre. Punto 3, ¿cómo es Él? Como dice la canción, ¿cómo es Él? ¿Y qué características tiene? ¿Qué características tiene Jesús? La esencia y naturaleza de Jesús es la misma de Dios. Y cuando estuvo entre nosotros mostró atributos como ser humano, pero también recordemos que Él era 100% Dios también. Y esto tiene dos nombres.
o se le puede categorizar de dos formas: los atributos que son incomunicables, los cuales le pertenecen únicamente a Dios, o los comunicables, que son aquellos que se le pueden atribuir a Dios y también a un ser humano. Pero entendamos algo: yo como ser humano, yo puedo amar. Jesús también ama, pero Él es el 100% del amor. Él es 100% del atributo que vayamos a ver. De ese atributo comunicable, Él es la esencia. Él es el creador de esto. Yo lo replico y trato de buscar ser como Él, de alcanzar el estándar que Él tiene. Pero a eso se refieren los comunicables. Algunos incomunicables, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos atributos incomunicables que como Dios Él tiene? Su eternidad, su inmortalidad. Hablamos de su omnipotencia. En muchos pasajes bíblicos encontramos que Él, todo lo creado viene de Él. Es Jesús mismo quien lo creó. Sin Jesús, nada de lo creado hubiera llegado a existir. Su soberanía, Él es soberano. Cuando Él dice sí, es sí. Cuando Él dice no, es no. Cuando Él dice quítese, se quita. Cuando Él dice se pone, se pone. Cuando su boca se abre y dice se crea, se crea. Es soberano. Otra característica es la aseidad. Esta característica divina hace referencia a su autoexistencia. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llega a existir. A esto se refiere en Juan 1:3. Es inmutable. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él no cambia. No es como nosotros que cambiamos. No, Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y algunos atributos comunicables que, como decía ahora, son atributos que tiene como Dios, pero también como ser humano, pero en una expresión máxima. Su sabiduría. En Cristo está toda la sabiduría y el conocimiento, según Colosenses 2:3. 100% santo, 100% justo, 100% amor. Él es amor. Misericordioso, fiel. También tiene ira contra el pecado. Él repele el pecado. Agua y aceite no se mezclan. Otra característica que quisiera profundizar un poco más es que Él no es ajeno. Felo, ¿a qué te refieres con eso? Él no es ajeno. Él, cuando estuvo con nosotros, siendo humano, también tuvo sentimientos, también tuvo emociones. Él no es ajeno a lo que nosotros vivimos hoy como seres humanos. Él, cuando estuvo entre nosotros, sufrió, le dolió, tenía tristeza, también se alegraba, también sonreía. Él no es ajeno. Él es empático con nosotros también. Él nos entiende, Él nos comprende. Y entendido de eso, nos mostró la forma de cómo llevar nuestras emociones, de cómo espiritualmente nosotros, a través del dominio propio en el Espíritu, en la relación con el Padre, Él nos da el poder para dominar nuestras emociones. Sí, pero no lo hacían de palo tampoco. Dice de la palabra del Señor que Él tenía un amigo que murió, y cuando su amigo Lázaro murió, dice que cuando le dieron la noticia, Él sintió dolor en su corazón, lloró. También Él tuvo compasión en medio de que caminaba en esta tierra.
vio sufrimiento y se compadeció del sufrimiento. Esto nos muestra a Jesús en su máxima expresión, y es que también fue tentado. Al igual que usted y yo, Él fue tentado por Satanás. Pero a diferencia de usted y yo, Él venció la tentación. Y Él nos dio la fuerza a través de ese vencimiento en esa tentación. A nosotros nos inspira, nos motiva, nos hace depender de Él para que cuando llegue la tentación la podamos pasar también. Podamos cruzar esa parte de nuestra vida que hoy muchos de nosotros no lo vemos a Él, lo hacemos a un lado. Decimos: no, Jesús, este es mi rollo, este es mi problema, yo lo voy a pasar solo. El Señor venció la tentación con la palabra de Dios. Y como vimos al principio, Él es la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Entonces necesitamos vencer la tentación con Jesús a través de su palabra. Amén. ¿Saben? Todas estas cosas que el Señor lo hizo hacer también cosas únicas, cosas sorprendentes, cosas que revelaban y evidenciaban aún más su divinidad. Jesús sanó personas de todo tipo de enfermedades. Sanó leprosos, hizo caminar gente paralítica, sanó a la mujer de flujo de sangre, hizo volver la voz a los mudos, volvió a su normalidad extremidades, hizo volver a la vista a los ciegos, curó gente con problemas mentales, sanó gente sorda, resucitó personas que estaban muertas. No solo resucitó Él mismo, también resucitó a otros. Jesús calmó los vientos, calmó el mar, controlaba el clima. Jesús controlaba a los animales también, como hicieron las pescas milagrosas los discípulos. Es más, hasta hizo sacar de un pez una moneda para pagar los impuestos. Hizo cosas extraordinarias con la comida, convirtió agua en vino, multiplicó panes y peces. Jesús caminó sobre las aguas, liberó a muchos endemoniados, soportó la muerte de cruz hasta el final, porque el que Él fuera Dios, como les dije ahora, no hizo que no sintiera la corona de espinas aquí, no hizo que no sintiera los latigazos o no sintiera el dolor de ser rechazado por Pedro, o peor aún, antes de morir, volver la mirada a su Padre de Él por cargar nuestro pecado y decir: Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero saben, todo eso lo vivió para glorificarse al tercer día, para glorificarse como el único y verdadero Dios. Porque si no hubiera resucitado, posiblemente en la historia hubiera quedado como otro más. Pero la resurrección hace que Jesús sea Dios, sea la máxima expresión de lo que Él dijo que iba a hacer, que lo hizo, y que vino a reflejar a Dios mismo con nosotros, a dar nuestras esperanzas a nosotros. Jesús es extraordinario. Jesús es tan humilde que lavó los pies de sus discípulos con toda sabiduría, nos explicó de forma sencilla, abrió su corazón de forma sencilla para explicarnos a través de parábolas. Se registran 42 parábolas en la Biblia. Jesús es compasivo, ayudó a muchísimos, es accesible, estaba a disposición de todos sin excepción. Ahora lo dijeron los niños: vengan, que los niños vengan a mí. Viudas, hombres, mujeres, accesibles a todos. Jesús oraba constantemente, perdonaba constantemente. Jesús servía. Él mismo dijo que no vino para ser servido, sino que vino a servir. Entendiendo la dimensión de lo que acabamos de conocer de Jesús, usted me explica a mí en ese corazón cómo alguien con esa fuerza, con esa potencia puede llegar a decir que vino a servirnos a nosotros.
es su esencia, es su naturaleza. Estaba enseñándoles a aquellos que Él amaba y nos enseña a nosotros porque Él nos ama hoy. Jesús es paciente. Jesús desea que lo imitemos. Nos hacemos llamar cristianos porque conocemos a Cristo, pero ¿realmente le conocemos? Ahora, ¿qué pasaría si la pregunta fuera al revés? No es que si nosotros conocemos a Jesús. ¿Qué pasaría si la pregunta fuera: ¿Jesús te conoce? Porque va relacionado totalmente el conocimiento que tengamos de Jesús al conocimiento que tiene Jesús de nosotros. Conocerán que son mis discípulos, como decía el pasaje de Juan, porque guardan la verdad y vivimos como Él vive. ¿Sabemos cómo vivía Jesús? ¿Conocemos a quién imitamos? ¿Cuánto tiempo invertimos para conocer a Jesús hoy? Esto confrontaba mi corazón. Esto confrontaba mi vida. Porque si decimos lo que decimos con nuestra boca, de que vivimos para Dios, confesamos en fe quién es Él en nuestra vida, tiene que haber una congruencia en lo que sale de nuestra boca con lo que vivimos. Tiene que haber una congruencia en una forma de medir esto, y es en el tiempo. ¿Está Jesús en su tiempo hoy? ¿Medita usted en Él? ¿Es Jesús el dueño de su tiempo hoy? ¿Oramos a Él, clamamos a Él solo cuando tenemos problemas, o Él es parte de nuestra vida en todo momento? ¿Le buscamos a Él en la verdad? ¿Le oramos a Él con la verdad? ¿Confiamos en Él porque la verdad lo dice? En Apocalipsis 3:20 el Espíritu habla a una de las iglesias y le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús tocó a nuestra puerta, alzó su voz, lo dejamos entrar a nuestra vida. Pero saben, algunos nos quedamos solo con eso. Nos quedamos solo con esa invitación a la puerta y le decimos: aquí no pase. Él quiere cenar con nosotros, relación. Él quiere que lo conozcamos. Y esa cena nosotros no la podemos hacer. No somos cocineros, no tenemos la capacidad de darle a Él. Él es el que viene a darnos de cenar a nosotros. Él es el pan de vida, Él es el agua que sacia nuestra sed. Él es, no somos nosotros. Estamos entendiendo el llamado de Dios en nuestro hogar, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, alma, mente, corazón, rendido a Él por completo, cenando con Él, pasando tiempo con Él. Y cierro con este cuarto punto de conocimiento de Jesús. ¿Dónde está y qué hace justo ahora? Jesús resucitó y estuvo en la tierra después de resucitar 40 días. Se les presentaba a los discípulos. Y en Hechos 1:9 nos dice que se encuentra en el trono de la gloria al lado de nuestro Padre. También lo dice así Hebreos 10:12. Ahora Jesús no está de brazos cruzados ahí en el trono. No. Jesús es diligente en lo que es. Él es diligente, es su naturaleza. Si vimos desde el principio que Él sabía dónde vivía y fue fiel hasta eso, sigue siendo fiel hasta el día de hoy en su naturaleza para con nosotros. El Señor Jesús sigue justificándonos, sigue buscando que nos santifiquemos como Él es santo, sigue redimiéndonos, regenerándonos, sigue intercediendo por nosotros perpetuamente. Esta palabra es importantísima,
Todo el tiempo Jesús está perpetuamente, todo el momento, intercediendo por usted y por mí, para que no caigamos, para guardarnos, para protegernos, para que no nos desviemos de nuestra cena con Él. Él desea que no nos vayamos de esa mesa, que no nos paremos y nos vayamos de la casa, que sigamos conversando, que sigamos intimando con Él. Él es nuestro amigo, Él es nuestro defensor, Él es nuestro abogado. Si fallamos, abogado tenemos. Usted que está aquí hoy, que se ha sentido que ha fallado a Jesús, que muchas veces se ha sentido insuficiente, permítame decirle algo: somos insuficientes, pero Él es suficiente para nosotros. Él es suficiente para usted y es suficiente para mí. Él es la razón, Él es el motivo, y Él lo ha traído a usted hasta aquí para reencontrarse con usted hoy, para que se siente a la mesa nuevamente con Él. Y saben, Él es nuestro abogado y también está preparándose para venir por los suyos y traer justicia al mundo. Y esto es algo que a veces obviamos en el conocimiento de Jesús. Es un detalle que no nos gusta hablar con Jesús. Si usted hoy, cuando toca este punto, es sensible en su interior porque viene miedo, viene temor, hoy es un día para que venga la libertad de Jesús a su vida. Porque saben, en medio de esta espera, en medio de esta preparación que Él está haciendo para venir por nosotros, su pueblo, deberíamos estar ansiosos por tenerlo a Él aquí. En lugar de temor, en lugar de miedo, deberíamos de estar gozosos porque Él está cerca. Si hay algo hoy que en su corazón está primero que el pensamiento de anhelar tener a Jesús aquí hoy y que venga por usted, es porque usted le está dando ese primer lugar a eso. Y Él está diciendo: démelo, porque yo no estoy ahí. Yo estoy anhelando ser ese primer lugar en sus pensamientos. Que cuando hablemos de la venida y la preparación del Señor, su corazón sea de anhelarlo, de decir: este Jesús que estoy conociendo, este Jesús del que habla su palabra, de la verdad que estoy escuchando, lo voy a tener de frente a mí. Voy a poder verle cara a cara, anhelarlo, tenerlo, tocarlo. ¿Es eso lo que produce Jesús en su corazón hoy? ¿Lo conoces realmente? Quisiera ver un video y con esto quisiera cerrar. Me puedan alistar el video y poner atención, porque al Señor al que usted entregó su vida no es uno más, es Él, es Él. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay otro, es único. Si me ayudan con el video. Es el Rey de las edades, es el Rey del cielo. Él es el Rey de gloria, es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi Rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi Rey es un Rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización.
Él es incomparable, Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. ¿Tú lo conoces? No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús.